Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. José es vendido por sus hermanos. Es el tema del devocional de esta mañana. La lectura está en Génesis 37, del 25 al 36. Nos dice la palabra de Dios. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Uno tiene que preguntarse cuando uno lee esta lectura, ¿en qué estaban pensando los hermanos de José cuando deciden venderlo? Primero dice la palabra de Dios que luego de haberlo echado en una cisterna y quitado su manto, porque le aborrecían por dos razones: por el manto que portaba, que hablaba de la preferencia de su padre, y luego por los sueños que él tenía. Con frecuencia uno escucha decir la palabra: no permitas que nadie te robe tus sueños. Y le explicaba en estos días que los sueños tienen origen en Dios o tienen origen en el enemigo. Satanás tiene unos sueños para tu vida. La Biblia dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Jesús también tiene unos sueños. La Biblia dice que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces, cuando uno ve la actitud de los hermanos de José, que lo despojan de su manto y lo arrojan a una cisterna, uno está viendo una expresión de los sueños de Satanás, que son robar, matar y destruir. Ellos querían robar esos sueños, querían matar esos sueños y querían destruir la vida de su hermano José. ¿Cuántas veces nosotros nos parecemos a los hermanos de José? ¿Cuántas veces estamos cumpliendo la agenda, los sueños del enemigo de las tinieblas y no el propósito de Dios para nuestra vida? El propósito para el cual fuimos creados. Y muchas veces el problema está ahí, que no conocemos quiénes somos. ¿Cuál es nuestro propósito en esta tierra? Y a propósito, es siempre bueno recomendar este libro del Rick Warren, Una vida con propósito. Si nunca lo has leído, puedes aún escucharlo en un audiolibro en YouTube. En YouTube tú buscas audiolibro Una vida con propósito y escucha ese libro. Las gomas de un carro fueron creadas con un propósito. Y luego que ya no sirven, que son pinchadas o tal cosa, son desechadas. Asimismo dice la Biblia que nosotros, si perdemos el propósito de Dios en esta tierra, dice la Biblia, si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para echar fuera, ser desechada. Dice la Biblia, una luz no se esconde debajo de un almud, sino que se pone en lo alto para que su luz resplandezca. ¿Dónde es que más hace falta la luz? En las tinieblas. Y a veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Señor, esto, porque yo estoy aquí. Porque eres luz. Y la luz hace más falta en las tinieblas. Y porque la Biblia dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pueden contra la luz, dice la palabra de Dios. Por más densa que sea la oscuridad, donde llega la luz, las tinieblas desaparecen. En el caso de los hermanos de José, ellos, luego de echarlo en la cisterna, deciden venderlo. Dice que Judá es quien decide venderlo. El verso 29 nos dice: después Rubén volvió
a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece. ¿Y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Quiero hacerles notar aquí también un paralelo impresionante que hay entre la vida de José y la vida de Jesús. José fue vendido, dice aquí, por 20 piezas de plata. El precio para el esclavo, según lo registra más adelante la Biblia, cuando a Jesús lo vendieron no por 20, sino por 30. El Código de Hammurabi registra que el precio de un esclavo era 30 monedas de plata. Tal vez José, como era muy joven, le bajaron el precio, o los hermanos lo tuvieron tan en poco que lo vendieron por 20. A Jesús lo vendieron sus propios hermanos, también sus hermanos israelitas, lo vendieron por 30 monedas de plata. Usted recordará que José, más adelante, cuando usted lee Génesis, va a encontrar que José dijo: un día el Señor los va a sacar de aquí de Egipto. Cuando los saque, quiero que se lleven mis huesos de Egipto y lo lleven de regreso a la tierra prometida. El pueblo de Israel sacrificó la Pascua un Viernes Santo y esa noche salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo y el domingo ellos estaban del otro lado del Mar Rojo y celebraban. Habían dejado una tumba vacía en Egipto y la tumba que habían dejado vacía era la de José. Si usted adelanta el tiempo y va a la muerte de Jesús, el Cordero de Dios, murió un Viernes Santo, resucitó un domingo. El domingo la tumba estaba vacía. La persona que había cedido la tumba para Jesús se llamaba José, José de Arimatea. Hay un enorme paralelo. Las dos tumbas que estaban vacías el domingo eran de dos hombres llamados José, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Abraham, cuando iba a sacrificar un cordero a su hijo, aparece un cordero y estaba trabado por sus cuernos en una mata de espina, en un zarzal. Y a Jesús le pusieron una corona de espina y lo crucificaron a pocos metros del lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. En la Biblia, todo el Antiguo Testamento, las historias, las profecías del Antiguo Testamento revelan a Jesús. Ese cordero que sacrificaron los judíos el día de la Pascua, el día de Semana Santa, ese viernes a las 3 de la tarde, representa el Cordero de Dios, Jesús, que muchos años después fue crucificado, fue muerto a la misma hora, el viernes a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio, que los israelitas habían sacrificado. Dios básicamente le estaba diciendo: ustedes ven como ustedes, si tienen fe y ponen la sangre de ese cordero en sus puertas, ninguna de las plagas de Egipto le va a afectar a ustedes y no mueren ninguno de los primogénitos por tener fe en la sangre de ese cordero.
Dios lo que estaba era enseñándole a ellos y a nosotros lo que dice la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Anoche escuchamos un precioso mensaje en la iglesia. Si usted no escuchó, yo lo invito a que usted busque el mensaje de anoche, miércoles, de la Iglesia Evangélica El Renuevo. Nos enseñaba a tener fe, a no cuestionar tanto a Dios, a creer más y querer entender menos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra de Dios. La Biblia dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Y los hermanos de José endurecieron su corazón. ¿Cómo es posible que oigas a tu hermano gritar en una cisterna mientras tanto tú te pones a comer pan? Y cuando pasan unos mercaderes, sencillamente vendes a tu hermano. Y no solo eso, tomas el manto y lo untas de sangre de un cordero y llevas ese manto a tu papá y le dice, reconócelo, a ver si es tu hijo. Una bestia lo devoró. Dice la Biblia que ellos observaron cómo su padre se vistió de luto y lloró. Y dice la Biblia que lloró muchos días. Y que ellos trataron de consolarlo y que él no admitió consuelo. Yo supongo que en algún momento ellos se arrepintieron cuando vieron el dolor tan grande que le causaron a su padre. Claramente esto tuvo un efecto en sus hijos y lo vamos a ver más adelante. Este mismo Judá que dijo, vamos a venderlo, usted verá la historia más adelante. Fue el mismo Judá, porque Rubén perdió la primogenitura. Fue el mismo Judá que cuando se presentaron allá ante aquel hombre que no sabían que era su propio hermano José, José dijo, yo me voy a quedar con Benjamín. Y Judá dijo, no, yo no podré ver el rostro de mi padre. Mejor déjame a mí aquí prisionero y deja que mi hermano Benjamín regrese. Ese día José se dio cuenta que el corazón de sus hermanos había cambiado. Quiera Dios que así como José observó un cambio en el corazón de sus hermanos que lo hizo llorar, así también Jesús pueda notar en nosotros un verdadero cambio en nuestros corazones, en lo que somos. El mensaje de ayer hablaba de obedecer, obediencia y no sacrificio, de ser obediente, y ponía ejemplo de Abraham, de cómo Dios le dijo a Abraham, sal a una tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijeron dónde iba, pero él obedeció y salió. ¿Cuántas veces cuestionamos tanto la palabra de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida, en vez de obedecer y confiar en Dios? Por último, algo que vemos acá es que así como José engañó a su papá, como Jacob engañó a su papá, precisamente se vistió como su hermano. Tomó un corderito y lo sacrificó y lo guisó y se untó él del olor de ese corderito para oler como su hermano. Ahora los propios hijos de Jacob tomaban un corderito y teñían de sangre aquel vestido y engañaban a su papá. Yo quiero decirle, hermano, y se lo decía en estos días, es muy bueno leer el Nuevo Testamento y conocer la gracia, el favor de Dios y el perdón. Pero es bueno leer el Antiguo Testamento para que entendamos lo que dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, que lo que el hombre siembra cosecha. Y que si usted ve cómo Dios echó fuera a Adán y Eva del huerto, sus hijos, porque el hombre es hijo de Dios. Y por la desobediencia Dios lo echa fuera. Y por la desobediencia de David cosechó un castigo tan grande. Y por la desobediencia de Moisés no le fue permitido entrar en la tierra prometida. ¿Qué estamos pensando nosotros cuando ofendemos a Dios, cuando faltamos, cuando no tenemos temor y pecamos reiteradamente? Y cuando el Espíritu Santo nos corrige y nosotros desobedecemos.
Quiera Dios que la historia de hoy de José, donde sus propios hermanos lo venden, no se repita en nosotros al vender a Jesús por nuestra desobediencia. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor nos dé corazones humildes, obedientes, dispuestos a escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo. Cree en el Señor Jesús. Si aún no has entregado tu vida al Señor, di como aquel ladrón en la cruz, sencillamente: Señor, acuérdate de mí. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, perdona mis pecados. Es necesario que seas tú quien le digas a Jesús. Recuerda que de los 2 ladrones a uno Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Al que dijo: acuérdate de mí, pero al otro no. Así que es necesario que tú hables con tu boca, como dice la Biblia, y le diga: hoy yo quiero, Señor, empezar una nueva vida. Hoy te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y se cumplirá lo que dice Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios te bendiga, Dios te guarde.